como cada martes, Samuel Montañez, experto en finanzas personales. Y la semana pasada estábamos hablando de la historia del dinero, a lo mejor, bueno, de la banca, porque el dinero es todavía más complejo. Pero bueno, hablábamos del papel moneda, y luego platicamos fuera del aire que si los chinos hicieron los primeros billetes, pero eso no importa. Las ciudades del Renacimiento, ahí empieza la banca, con los holandeses también, que tuvieron su primer banco central. Y bueno, ahí nos quedamos. Exacto. Final del Renacimiento, los holandeses que tenían su banco el primer banco central del planeta. Uno pensaría que es el Banco de Inglaterra, ¿no? Que también tiene mucha tradición. Exacto. Pero no, fueron los holandeses. Nació la industria de los seguros, por cierto, ¿no? En Reino Unido, porque tenían que asegurar los cargamentos. Exactamente. Y entonces, bueno, pues ¿cómo se hacía eso? Sí, las mutualidades que originalmente, igual en Reino Unido, se pensaban, por ejemplo, en que había comunidades donde, hay que recordar las guerras que había, por ejemplo, entre Gran Bretaña y Francia. O España. O España, las batallas navales muy fuertes. Entonces había poblaciones enteras donde había muchas mujeres que se quedaban viudas, muchas familias que se quedaban viudas. Entonces se hicieron mutualidades, que no son otras cosas, que es como un pool de dinero, para darle una suerte de pensión a estas mujeres. Y ahí fue donde se detonó en gran parte, ahora sí que la parte moderna de los seguros, las ciencias actuariales, incluso los monjes, los monjes que estaban ahí, que eran los que organizaban este tipo de servicio para las mujeres, empezaron a hacer estos cálculos actuariales de decir, oye, ella, ¿cuándo va a morir? ¿Cuál es su esperanza de vida? Exacto. ¿Qué pensión debe recibir? Exactamente, sí, es súper interesante porque justo fueron los monjes británicos, según recuerdo, los que hicieron los primeros cálculos actuariales, ¿no? Ahí empezó. Correcto. Ahora, vámonos ya mejor al patrón oro y justamente al Reino Unido. ¿Qué sigue con la historia de los bancos y sobre todo de los temas monetarios globales? Bueno, hay que recordar que hoy, actualmente en el mundo, los bancos centrales manejan el modelo que justamente el Banco de Inglaterra implementó, porque ya decíamos que el Banco de Ámsterdam tenía la peculiaridad de ser el primer banco central del mundo, pero tenía un equivalente igual de reservas a el dinero que tenía. O sea, tenía 10 lingotes de oro y tenía entonces 10 billetes emitidos, ¿no? Por equivalente a esos 10 lingotes, 1:1, proporción 1:1. Ya después vimos que el Banco de Escocia fue el primero que dijo, oye, ¿y por qué no los depósitos que están de personas en el banco, por qué no los prestamos? Pero apenas hacían los primeros experimentos, no prestaban como hoy en día conocemos ya de forma mucho más activa. Y ya el Banco de Inglaterra realmente hizo lo que hoy conocemos, que es el dinero fiduciario, que es dinero que no está directamente respaldado por un metal amonedado. Los bancos centrales hoy en día, como México, sí tenemos reservas de 172,000 millones de dólares, pero no quiere decir entonces que hay un equivalente exacto de dinero a esas reservas, no es una proporción 1:1. Y el Banco de Inglaterra justamente dio el nacimiento de este concepto que es la reserva bancaria, que es que el Banco Central tiene, por ejemplo, 100 pesos. Entonces, si la reserva bancaria es del 10%, entonces el banco tiene que tener una reserva de 10. Entonces, yo te doy a ti 90 pesos. Ahora, si tú fueras como otro banco, por ejemplo, porque hay que recordar que los bancos centrales son el banco de los bancos. Entonces, yo te doy a ti 90 pesos. Y tú, como la reserva legal bancaria es de 10%, tú vas a agarrar 9 en tu reserva y prestas 81. Y luego el de 81 agarra 8.1 y presta el resto, y así se va haciendo el famoso efecto multiplicador del dinero. ¿Qué es un aspecto del Banco Central? El otro es obviamente la emisión de dinero. Correcto. Que tiene, obviamente, como ya también lo apuntabas, un sustento, ¿no? El dinero fiduciario. ¿Cómo lo explicarías? Es decir, por ejemplo, la libra esterlina, en su momento, pues cómo se sostenía la libra esterlina, que era pues el dólar del siglo XIX, ¿no? 18 y 19 diría. Básicamente, la gran diferencia o el parteaguas de este momento para atrás es que, como decíamos anteriormente, incluso los chinos en el año 700 ya tenían billetes. Pero ¿cuáles eran las diferencias entre ese dinero o esos billetes y los de ahora, o los del Banco de Inglaterra en 1700? Que el billete chino era como un respaldo, como un valor moneda metálica. O sea, este billete vale tantas moneditas de oro. Eso es lo que representaba. Y en cambio, ya la libra esterlina per se que hizo el Banco de Inglaterra era un dinero que valía las 20 o las 2 libras o 5 libras que valía única y exclusivamente por la confianza que tenemos los ciudadanos de Inglaterra o del Reino Unido
en el Banco Central. ¿Y cómo se establece el valor? Vamos a pensar que tú tienes una libra esterlina y dices, con esa me alcanza para una hogaza de pan. ¿Quién determina el valor de ese billete? Bueno, ahí también, como parte de esta creación del dinero fiduciario, que no era tengo 10 monedas de oro y tengo 10 billetes, ahí se generó, pues ahora sí que la famosa teoría cuantitativa del dinero, que es, hay una oferta de dinero, que es justamente el dinero que está emitiendo el Banco Central, y hay una demanda de dinero, que es cuando uno va, más recientemente, uno va a un cajero y quiere sacar dinero para comprar algo, o quiere firmar con su tarjeta de crédito algo, estás demandando dinero. Entonces, a través de ese mecanismo de oferta y demanda de dinero, tenemos un regulador que hasta Escocia, justamente, que fueron los primeros que hicieron estos experimentos de imprimir más billetes, y ya más formalmente en el Banco de Inglaterra, fue la primera vez en la historia que realmente el mundo conoció el efecto de la inflación. ¿Qué pasaba si imprimías más billetes y más billetes? Porque si la gente necesita dinero, vamos a imprimir más billetes, no pasa nada. Al cabo, ya no tenemos esa proporción 1 a 1 de 10 monedas de oro, 10 billetes, ya no tenemos eso. Somos el Banco Central, la gente confía en nosotros, podemos imprimir cuantas libras queramos. ¿Cuál era el problema de eso? La famosa inflación. Cuando se imprime dinero más allá del que realmente está respaldado... Pero quedamos que no está respaldado porque ya no estaba 1 a 1. Pero no en un sentido respaldado 1 a 1, sino más allá de un equilibrio económico de oferta y demanda. Si estás ya haciendo dinero, extra, eso es lo que conocemos como dinero inflacionario. Y más recientemente en México, pues también lo conocimos, ¿no? En los tiempos de López Portillo y demás. Y justamente esa es la explicación, que en ese entonces la inflación era un fenómeno desconocido. Y esa es la explicación por la cual los bancos centrales alrededor del mundo, incluido el propio Banco de Inglaterra, tuvieron que conseguir su independencia de los gobiernos, y hubiera una permanencia en la política monetaria que no permitiera al gobierno mandar a imprimir la maquinita de billetes para que la gente tenga más dinero. ¿Y hasta cuándo dura el patrón oro, el del Reino Unido? El patrón oro dura justamente prácticamente hasta la finalidad de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque algo bien curioso es que el premio... Finalmente, pues, el Reino Unido era de los aliados con Estados Unidos, y el premio de Estados Unidos por haber ganado la Segunda Guerra Mundial, junto con los aliados, pero principalmente ellos, fue quitarles el patrón oro a los ingleses. Entonces, por un periodo corto, hubo un sistema un poco híbrido, donde habría un sistema, de conversión oro, plata, dólar, y luego todas las demás monedas, ¿no? Entonces había, esta suerte de conversión, y posteriormente los franceses, que eran también de los victoriosos de los aliados, unos años después dijeron, oye, queremos esto, como que Estados Unidos, hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970 fue la época de mayor expansión y prosperidad, porque creció muchísimo Estados Unidos sin inflación. Esto es lo más importante. De hecho, los votantes de Trump fueron justamente la gente que vivió en esta época de joven, que crecían, compraban, había mucho dinero y no había inflación, un fenómeno muy extraño. Y entonces los franceses dijeron, esto está muy raro, no puede ser que estén creciendo tanto y no haya inflación, no puede ser. Entonces, cuenta la leyenda que llegaron con barcos llenos de dólares y dijeron, en el famoso, por ejemplo, Fort Knox, y dijeron, queremos que nos cambien nuestros dólares por monedas de oro. Ahí sí estamos hablando de un modelo no de dinero fiduciario. No, sí moneda fiduciario, pero no 1 a 1. Ahí todavía no era 1 a 1. O sea, ya no era 1 a 1. Ya no era Podía 1 a 1. haber una reserva de metal amonedado, pero no 1 a 1. ¿Por qué los franceses regresarían a pedir su oro? Porque creían que ya no estaba. No, ya sé, pero pues ya habíamos quedado que el dinero, desde el Banco de Inglaterra, estaba, afincado en la confianza que tenían las personas, ya no en el 1 a 1 en que estuvieran las reservas, sino más bien ya en un esquema que tú lo mencionabas, de, por ejemplo, de 100 pesos, pues guardas 10 y prestas 90, ¿no? Sí. Y entonces los franceses, pues en esta teoría del dinero, pues ya no tendrían por qué regresar, ¿no? Porque les dirían, oye, pues te doy 10 centavos de cada dólar que me traigas, pero no le convendría a los franceses. El patrón oro, aunque el dinero fiduciario ya existiera por la confianza que hay en él, no, lo único, o sea, sí seguía existiendo. La diferencia es que no era 1 a 1, no era un billete es por un metal amonedado, sino que justamente el Banco Central tenía la oportunidad de generar este efecto multiplicador a partir de reservas, pero no, no 1 a 1.
Entonces, llegó los franceses y dijeron, queremos que nos cambien estos dólares por oro, porque justamente ya no confiaban de que ese dólar valiera lo que dicen que vale. Y dicho y hecho, pues no había ese oro disponible. Entonces, pues más o menos el acuerdo muy simple fue, pues ¿saben qué? No se preocupen. Mejor vamos a quitar el patrón oro y que el dólar valga. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que vale. Y ahí se acabó, fue el famoso acuerdo de Bretton Woods, donde ya Bretton Woods fue en 1944, ¿no? Más bien ya estás hablando de Nixon. Más bien, fue exactamente. Tiempos de Nixon. Fue cuando se rompió Bretton Woods. Exactamente. Bueno, estimado Samuel, ya lo estaremos hablando el próximo martes. Gracias. Sí.